Mis padres no me visitan tras mi accidente, pero van a la ceremonia de mi hermano en su trabajo, pero ahora vienen al hospital para que pague su fianza por fraude empresarial. Tengo 26 años. Hace unas 3 semanas tuve un accidente automovilístico, realmente grave. Mi coche fue golpeado de lado mientras volvía a casa del trabajo, y el impacto fue tan fuerte que el coche volcó. No recuerdo mucho después del accidente, solo cuando me estaban llevando en ambulancia hasta el hospital. Terminé con una pierna fracturada, 2 costillas rotas y hemorragia interna que requirió cirugía de emergencia. Estuve 2 semanas en el hospital, recuperándome de la cirugía y tratando de procesar todo lo sucedido. Obviamente, estar en el hospital fue duro, tanto física como emocionalmente. Desde el momento en que desperté, lo único que quería era que mis padres vinieran a visitarme. Pensé que acudirían corriendo tan pronto como supieran que tuve un accidente. No esperaba que se quedaran todo el tiempo ni nada, pero incluso una visita habría significado el mundo para mí. En cambio, no aparecieron durante días. Estuve allí esperando, con la esperanza de que vinieran o al menos llamaran, pero nada. Creo que pasaron 4 días en el hospital antes de que siquiera recibiera un mensaje de texto de ellos. Y antes de que alguien pregunte si mis padres fueron informados sobre lo que me pasó, sí, fueron informados. Ellos son mis contactos de emergencia, y el hospital me dijo que habían intentado comunicarse con ellos varias veces. Finalmente, lograron comunicarse con mis padres un día después de que fui ingresada, pero aparentemente ellos se mostraron indiferentes ante todo. Afortunadamente, mis pertenencias sobrevivieron al accidente, así que todavía tenía mi teléfono conmigo. Así que podrían haberme enviado un mensaje al menos. Cada día era básicamente una pesadilla, y solo quería ver a alguien familiar para mí. Hice todo lo posible por justificar que mis padres no vinieran a visitarme, pero se volvió más difícil con cada hora que pasaba sin que se comunicaran conmigo. Afortunadamente, mis amigos me visitaban, pero también tienen sus vidas y no podían estar todo el tiempo conmigo. También contactaron a algunos familiares que viven cerca, y fue la primera vez que alguien de la familia me visitaba. Creo que fue el 6.º día que estuve en el hospital cuando un amigo de la familia me visitó y mencionó casualmente lo maravilloso que era que mi hermano estuviera siendo reconocido en una ceremonia de premiación por su trabajo. No tenía idea de lo que estaba hablando. También pareció confundido de que yo no supiera, pero me puso al tanto de lo que estaba pasando. Resulta que mis padres habían asistido a la ceremonia de premiación de mi hermano en lugar de venir a verme. Sabían que estaba en el hospital, pero eligieron estar para mi hermano y no para mí. Y antes de que alguien me critique por estar celosa de mi hermano, no se trata de eso. Pero si tienen tiempo para ir a la premiación de mi hermano, pero no para visitarme a mí, ni siquiera 5 minutos. Sé que es talentoso y que ha trabajado duro para conseguir todo lo que tiene, pero igual no excusa a mis padres. No soy tonta y sé que siempre ha sido el preferido de ellos. Ahora es súper exitoso, trabaja para una gran empresa, y este premio era algo muy importante para él. Pero yo literalmente estaba recuperándome de una cirugía. Lo mínimo que pudieron haber hecho era visitarme o incluso llamarme para ver cómo estaba. Literalmente no pedía mucho. Solo quería que mis padres mostraran un poco de preocupación por mí. Pude haber perdido la vida ese día, y apenas pestañearon por mí. Intenté justificar el comportamiento de mis padres, pero no pude porque no había justificativo alguno. Así que decidí contactarlos y decirles lo mucho que me había dolido. Les envié un mensaje de texto que básicamente decía que no podía creer que eligieran el premio de mi hermano sobre mi salud. Les conté lo mucho que me dolió que ni siquiera se preocuparan por mí. Por primera vez desde mi accidente, no tuve que esperar mucho para recibir una respuesta de ellos, y honestamente desearía que nunca hubieran respondido, porque todo lo que dijeron solo me hirió más. Inicialmente, trataron de justificar sus acciones diciendo cosas como que el premio de mi hermano era un logro único en la vida y que no podían perdérselo, mientras que yo estaba fuera de peligro y no me recuperaría más rápido porque ellos estuvieran ahí. Por supuesto, les dije que no habrían perdido la ceremonia de mi hermano en absoluto si hubieran pasado a verme unos días antes. Eventualmente, se cansaron de tratar de razonar conmigo y me dijeron que no tenía sentido perder el tiempo visitándome, cuando pronto me darían el alta y todo sería cosa del pasado. No puedo ni explicar cuánto dolió eso, porque era como si me hubiera caído y raspado las rodillas. Ojalá pudiera decir que me sorprendieron sus acciones, pero, creciendo, esto es exactamente lo que siempre pasó. Avancemos una semana después de la ceremonia de premiación de mi hermano, y de repente mis padres aparecen en el hospital. Llegaron con flores en las manos y caras más falsas que una máscara de Halloween. Intentaron hacer pequeñas charlas sobre cómo me estaba sintiendo, pero estaba claro que sus mentes estaban en otra cosa. No necesitaba su simpatía y preocupación fingidas. Ni siquiera tuve que convencer mucho a mis padres para que me contaran lo que estaban pensando, porque mi mamá rompió en llanto bastante rápido. Entonces me contó que mi hermano había sido arrestado por fraude en su empresa.
Resulta que la empresa donde trabajaba mi hermano habían descubierto que estaba cometiendo fraude, y mi hermano estaba justo en el medio de todo. Había hecho algunas cosas cuestionables para sacar beneficio propio. Lo atraparon cuando uno de sus compañeros de trabajo alertó a los superiores, y después de una investigación interna, entregaron todo a la policía. Ahora enfrenta cargos serios, incluyendo malversación de fondos, falsificación y fraude electrónico. Aparentemente, mis padres ya habían gastado gran parte de sus ahorros intentando contratar abogados para él. No les quedaba suficiente para cubrir su fianza, y por eso vinieron a verme. Sabían que tenía algunos ahorros y querían que los usara para sacarlo bajo fianza. También preguntaron si conocía a alguien que pudiera mover influencias o ayudar de alguna manera. Fue como si ni siquiera fuera su hija, solo me veían como un recurso para arreglar el desastre de mi hermano. Estaba tirada en la cama y no les preocupaba nada de mí, sino cómo podía beneficiarlos a ellos y a mi hermano. ¿Por qué debería sacar de la cárcel al mismo hermano que siempre lo ha tenido todo en bandeja de plata? Además, no parece ser un caso donde ha sido acusado falsamente, hasta mis padres creen que lo están culpando de algo que hizo. Les dije que no iba a ayudar. Les dije que no tenía el dinero, y que incluso si lo tuviera, no creía que fuera mi responsabilidad sacarlo bajo fianza. Además, el dinero probablemente lo necesite, ya que aunque mi seguro cubre algunas cosas, otras no tanto. ¿Se imaginan que pague por la fianza de mi hermano, y luego cuando descubra que la cuenta del hospital es más grande de lo que esperaba, ellos no me ayuden? Honestamente, he pasado toda mi vida siendo dejada de lado por mi hermano, así que es muy obvia la respuesta. Mis padres no han hablado conmigo desde que dije que no, y sé que están furiosos. Pero simplemente no puedo preocuparme más. He pasado demasiado tiempo tratando de ganarme su aprobación, y ya estoy harta. Entonces, ¿soy yo la mala por negarme a sacar de la cárcel a mi hermano y enfrentarme a mis padres después de todo lo que me han hecho pasar? Actualización 1. Aparte de agradecerles por leer mi publicación, quería contestar porque quizás no quedó claro, pero ya he salido del hospital. Ahora estoy en casa recuperándome. Como dije que estuve 2 semanas en el hospital y hacía 3 de mi accidente, pensé que se entendió que estaba en mi casa. Además, es imposible escribir publicaciones tan largas desde un móvil, es más fácil hacerlo desde mi ordenador, algo que no tenía en el hospital. En cuanto a mi recuperación, puedo caminar, pero necesito muletas debido a la fractura en la pierna, y respirar aún es complicado mientras mis costillas se curan. Aún así, estar lejos del hospital era algo positivo, porque nadie quiere pasar tiempo allí. Pero mi tranquilidad se desvaneció al poco tiempo tras mi publicación, por eso estoy actualizando ahora. Mis padres vinieron de visita, y como podrás saber ya, no lo hicieron para ver cómo estaba. No, estaban furiosos y me dijeron que había cruzado la línea al negarme a ayudar a mi hermano. Creo que nunca los había visto tan enojados. Era como si estuvieran más molestos conmigo por decir que no, que por el hecho de que mi hermano cometió fraude. Para ellos esto era un tema familiar en el que debíamos apoyarnos, pero para ellos no era un tema familiar que estuviera en el hospital con heridas graves, y se los dije. Me acusaron de ser vengativa y mezquina. También dijeron que estaba guardando rencor contra mi hermano y que estaba usando esta situación como una forma de desquitarme con ellos. No les importaba que casi hubiera muerto hace unas semanas y que todavía estuviera recuperándome. Solo les importaba que tuviera dinero para ayudar a su hijo. Ni siquiera estaban preocupados de mis gastos médicos, no preguntaron. Todo era tan absurdo. Básicamente, admitieron que yo nunca fui parte de la familia, y que la única manera de serlo era sacando a mi hermano bajo fianza. Lo que se resume en que debía comprar mi entrada a la familia. Les dije directamente que no lo haría, y fue entonces cuando todo explotó. Mi mamá comenzó a llorar ahí mismo, en mi puerta, ya que no los había dejado entrar. Yo estaba sentada en el pórtico de mi casa, ya que no podía estar parada, y mis padres parados allí. Dijo cosas como, nos estás castigando por quererlo más a él, y, ya hemos perdido a un hijo, y ahora vamos a perder a 2. Bueno, creo que si los estuviera castigando por quererlo más no sería del todo incorrecto, supongo que mis padres no recibieron la noticia de que hay que querer a los hijos por igual. Y perdieron 2, solo porque con uno han decidido hacer preferencias, y el otro porque es un estafador. Mi papá, por otro lado, no intentaba darme lástima, solo se puso más furioso. Seguía diciendo que lo lamentaría cuando ellos ya no estuvieran. Lo cual me parece curioso, porque hasta el momento no parecían que estuvieran en mi vida de ninguna forma. Honestamente, me costó mucho no perder el control. No solo eso, sino que mis padres seguían restregándome en la cara que querían más a mi hermano que a mí. Les dije que no iba a gastar ni un centavo en su fianza ni en sus honorarios legales, y que si no se iban, llamaría a la policía o algún vecino para echarlos. Con eso conseguí que se fueran, pero no estaban contentos con lo que les dije. He recibido muchas preguntas sobre mi relación con mi hermano, así que permítanme aclarar. No éramos cercanos, él es 3 años mayor que yo.
Así que además de la diferencia de edad y que teníamos gustos diferentes, estaba el hecho de que nunca congeniamos bien. Y bueno, el hecho de que sea un poco el consentido de mis padres no ayudaba. No digo que nunca hiciera algo bien, pero no siempre merecía sus alabanzas, pero de todas formas siempre lo trataban como si sus pedos tuvieran aroma a ángel. Mientras que conmigo era lo contrario, podía hacer las cosas bien o mal, pero siempre era una decepción. Así que no tenemos una gran relación, y no veo por qué debería arruinarme para salvarlo ahora. Un par de días después de eso, el caso de mi hermano salió en las noticias. Al parecer, el fraude era mucho más grande de lo que pensábamos. La policía encontró pruebas de que había estado desviando dinero de la empresa durante más de un año, y parte de ese dinero se había lavado a través de cuentas comerciales falsas a su nombre. También descubrieron que ayudó a algunos de sus compañeros de trabajo a esconder su propio dinero robado, lo que significa que todo esto es parte de una investigación más grande. Ahora mi hermano no solo enfrenta cargos de fraude, sino también de lavado de dinero y conspiración. Si lo declaran culpable, podría enfrentarse a varios años en prisión. Las repercusiones de eso han sido brutales. Mis padres están en modo pánico total. Han pasado años alardeando del éxito de mi hermano con todos los que conocen, y ahora es un poco más difícil. Una cosa es haber vandalizado la escuela, lo cual solo le consiguió una suspensión y una nueva excusa de mis padres, pero aquí hablamos de tiempo en la cárcel. Han intentado manejar la situación diciendo a todos que es solo un malentendido y que todo se solucionará, pero la gente no se lo cree. Mi papá incluso perdió un cliente importante porque corrió la voz de que su hijo estaba involucrado en un gran caso de fraude. Y como dicen, de tal palo tal astilla. Están desesperados, y está claro que no tienen idea de qué hacer. Y por supuesto, volvieron a arrastrarse hacia mí de nuevo, ¡qué alegría! Esta vez, ni siquiera intentaron ocultar su desesperación. Dijeron que estaban bajo mucho estrés y que necesitaban mi ayuda solo esta vez para superar esto. Siguieron diciendo que si sacaba a mi hermano bajo fianza, estarían eternamente agradecidos conmigo. Pero sé exactamente lo que eso significa. Arreglar las cosas significa encubrir sus crímenes, para que mi hermano siga oliendo a ángeles. Les dije que no otra vez, y ahora han guardado silencio. No llaman, no escriben, nada. Honestamente, creo que ya se dieron por vencidos conmigo. Probablemente, piensan que soy una causa perdida ahora, alguien que le dio la espalda a la familia cuando más me necesitaban. Pero son buenas noticias, porque me sirve para que ya no me molesten. Es más, creo que si el juez encuentra culpable a mi hermano, también debería encerrarlo con mis padres, ya que ellos tienen la culpa indirectamente que haya salido así. Actualización 2. Muchos han preguntado cómo he estado desde el accidente. Estoy mejor ahora. Todavía tengo que usar muletas, pero está bien. Aunque con todo lo que ha estado pasando, como que me he distraído del dolor. Unos días después de mi última publicación, recibí un correo electrónico de mi hermano. Me tomó completamente por sorpresa porque, obviamente, está en la cárcel, así que no tiene acceso a un teléfono. Resulta que convenció a uno de sus amigos, alguien que todavía cree que es inocente, para que me enviara un correo electrónico en su nombre. Al principio, estuve tentada de borrarlo sin leerlo. Supuse que sería otro intento de hacerme sentir culpable para que lo ayudara, pero la curiosidad pudo más, así que lo abrí. En el correo, mi hermano decía que lo estaban incriminando. Admitió que las cosas se veían mal y que, sí, estaba involucrado en el fraude de su empresa, pero juraba que no era su culpa y que no era el cerebro detrás de todo. Según él, era un chivo expiatorio para otras personas de la empresa, sus jefes. Incluso dijo que algunos ejecutivos importantes todavía estaban libres mientras él estaba atrapado cargando con toda la culpa. Me suplicó que lo ayudara, no por nuestros padres, sino porque dijo que yo era la única que podía salvar a la familia de desmoronarse por completo. No sé por qué, pero esa línea realmente me molestó. Tal vez fue porque, por primera vez, mi hermano reconoció lo tóxicos que han sido nuestros padres. Admitió que siempre me han tratado de manera injusta y que lo han usado a él como una herramienta para inflar sus propios egos. Fue raro verlo admitir eso porque siempre lo había aceptado sin cuestionarlo. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que solo decía lo que pensaba que me convencería de ayudarlo. Incluso usó la frase salvar a la familia como razón para que lo sacara bajo fianza, algo que mis padres han estado diciendo desde que empezó todo este lío. Aunque me dije a mí misma que ya había terminado con todo esto, no pude evitar preguntarme si había algo de verdad en lo que decía. ¿Y si realmente lo estaban incriminando? ¿Y si todo esto era más grande de lo que pensaba? Supongo que una parte de mí solo quería saber la verdad. Así que decidí investigar. Hablé con un amigo abogado en quien confío y le expliqué la situación. No pudo darme un desglose legal completo porque no estaba involucrado en el caso, pero sí me dio algunos consejos sobre cómo obtener más información. Investigando un poco más, descubrí que la historia de mi hermano no era completamente falsa. Estaba involucrado en el fraude,
no había duda de eso. Pero, según lo que pude averiguar, parecía que él no era quien movía todos los hilos. Al parecer, el esquema de fraude era mucho más profundo que solo él. Algunos ejecutivos de alto nivel habían estado desviando fondos de la empresa durante años y usaron a mi hermano como peón. Él estaba a cargo de gestionar ciertas cuentas, así que cuando todo estalló, toda la culpa recayó sobre él. Estos altos ejecutivos se habían distanciado estratégicamente del trabajo sucio, y mi hermano quedó como el único responsable. Aún así, ya fuera el cerebro detrás de todo o un simple peón, de cualquier forma jugó un papel en un crimen importante. No es como si fuera un espectador inocente que se involucró sin saberlo. Sabía lo que estaba haciendo y lo hizo porque probablemente pensó que nunca lo atraparían. Es evidente que esos ejecutivos sabían exactamente lo que hacían y se aseguraron de que mi hermano fuera quien cargara con toda la culpa si las cosas salían mal. También no pude evitar pensar en lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera crecido en una familia que le enseñó que estaba bien tomar atajos. A pesar de toda esta nueva información, todavía no podía convencerme de ayudarlo. Al final del día, él tomó sus propias decisiones. Se involucró en algo ilegal y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. No es mi responsabilidad arreglar sus errores, especialmente después de todo lo que he pasado con él y con nuestros padres. Cuando le conté a mis padres lo que había descubierto, estuvieron sorprendentemente callados. Creo que una parte de ellos sabía, en el fondo, que mi hermano no era una víctima inocente, pero simplemente no querían admitirlo. En lugar de reconocer la verdad, siguieron empujando la misma narrativa, que yo era una insensible por no ayudarlo y que era egoísta por no poner a la familia en primer lugar. Hablar con ellos fue como hablar con una pared. En este punto, decidí que ya no voy a involucrarme con ellos. Tomé mi decisión, y me mantengo firme en ella. Mi hermano puede culpar a los ejecutivos todo lo que quiera, pero aún así hizo su cama, y ahora tiene que acostarse en ella. En cuanto a mis padres, si quieren seguir ayudándolo, ese es su problema. Pero no quiero que me arrastren con ellos. La situación de mi hermano es trágica, pero no es mi tragedia para solucionar. Actualización 3. Ha pasado más de un mes desde mi última publicación y finalmente tengo suficiente información para darles una actualización. Comencemos con mis padres. Se dieron cuenta de que, ya que suplicar e insultarme no funcionaba, podían hacer algo más para hacerme sentir más miserable de lo que ya me sentía. Decidieron hablar mal de mí con el resto de mi familia extendida. Aparentemente, se comunicaron con varios de mis tíos, tías y primos para decirles lo egoísta y desalmada que era por no sacar a mi hermano de la cárcel. Lo hicieron parecer como si yo estuviera sentada sobre una montaña de dinero y me negara a ayudar por puro rencor. Básicamente, le dijeron a todos que yo era un monstruo y que no se podía confiar en mí. Al principio, me dolió. Sentí que me estaban castigando de nuevo, incluso después de defenderme a mí misma. Pensé que terminaría sola, sin nadie de mi lado. Pero, en lugar de ponerse del lado de mis padres, un montón de parientes prefirieron estar del mío. Resulta que mis padres han quemado puentes con muchas personas a lo largo de los años, todo debido a cómo han tratado a otros y cómo siempre priorizaron a mi hermano. Bueno, ahora han quemado otro puente. Porque si no tenía pensado ayudarles antes, ahora que me han atacado se pueden despedir de esa opción. En cuanto al caso de mi hermano, hay una pequeña actualización. Después de que me negué a sacarlo bajo fianza, mis padres eventualmente reunieron suficiente dinero pidiendo préstamos y favores para sacarlo de la cárcel, pero la investigación estaba lejos de terminar. Hace unas semanas, mi hermano decidió cooperar con las autoridades. Según lo que he sabido, dio información sobre los altos mandos involucrados en el fraude, lo cual ayudó a que el caso avanzara. Gracias a su cooperación, logró una reducción de sentencia. En lugar de enfrentar años tras las rejas, cumplirá solo un año y luego hará servicio comunitario. Supongo que bien por él, aunque no creo que sea lo que él se merezca. Al menos mis padres ahora tienen muchas deudas por culpa de él. Lo cual en unos padres normales sería suficiente para cortarlo de su vida, pero para mis padres seguramente sea un vínculo para reforzar su idea de una familia unida, por más retorcida que fuera. Actualización 4. Buenas noticias para mí, ya estoy recuperándome de mi accidente y tengo una vida casi normal. Salvo por una leve molestia al caminar, que me dijeron que se irá luego de mi rehabilitación, tengo una vida casi normal. Incluso he salido en una cita hace unos días, así que puedo decir que estoy recuperada. ¿Y lo mejor? Que la cuenta del hospital no ha sido tan enorme como imaginaba. Y yo que no le tenía fe a mi seguro médico. Pero no quiero hablar de seguros, que me parece aburrido. Pasemos a lo que mis padres y mi hermano han estado haciendo estos meses. De lo que voy a hablar es que mi hermano ha tenido un accidente en la cárcel, nada grave, nada de vida o muerte. ¿Pero sabes quiénes han ido a visitarlo? Sí, mis padres. Cuando uno de estos parientes me lo contó, solo pude reírme.
Es que es literal, mis padres están ahogados de deudas para intentar salvar a mi hermano, y aún así siguen corriendo por él. Al menos espero que a mis padres los hayan revisado antes de entrar, eso sí que hubiera sido gracioso de ver. Imagínenlos, ahora agáchense y tosan. Es un precio justo a pagar por tener en tu vida al aromatizador de ángeles. Actualización 5. ¿Quieres escuchar otra actualización? Supongo que sí, porque me la han estado pidiendo. Especialmente luego de que se cumplió un año desde que mi hermano fue enviado a la cárcel. Había más personas preocupadas por saber cómo fue eso de las que podía imaginarme. Leí un comentario, incluso, que decía que ahora la cárcel no iba a oler tan bien sin los pedos de mi hermano cuando se fuera. Lo cual agradezco, porque no saben cuánto me ha hecho reír. Y sí, mi hermano ya ha cumplido su condena y ahora está libre. Aunque, analizando su vida fuera y dentro de la cárcel, creo que le hubiera sido conveniente quedarse. Vamos, tenía un techo, comida y ejercicio, y afuera no tiene nada, ni siquiera a mis padres. No tiene nada porque le ha costado conseguir trabajo. No hay empleos en su campo seguramente porque nadie quiere a un exconvicto. Especialmente uno que ha robado y estafado en su trabajo y por eso ha sido encerrado. Pero tampoco quiere trabajar en otro tipo de empleo porque no es a lo que está acostumbrado, y está barajando sus opciones, según le ha dicho a uno de nuestros parientes. Yo he pensado que podría conseguir un trabajo en un lavado de autos, podría hacer el trabajo final, dejando todo perfumado antes de que lo reciba el cliente. Creo que sería perfecto para él, pero no creo que esté a su altura. Y tampoco tiene a mis padres. Pero al menos es por decisión propia, ya que no quiere tener nada que ver con ellos. En parte porque los culpa por todo lo que ha pasado, como si él no tuviera nada de culpa en lo sucedido. Pero aquí está el asunto, mis padres toda la vida han resuelto sus problemas, así que él esperaba que hicieran lo mismo otra vez. Es cuestión de expectativas. Así que nada de lo que han hecho mis padres por mi hermano ha valido la pena, ni siquiera ahora que deben una cantidad que te permitiría comprar un par de casas pequeñas, solo para que no pasara más tiempo en la cárcel. ¿No les pasa que compran un aromatizador porque les gusta el aroma, pero con el tiempo se cansan de oler siempre lo mismo? Bueno, creo que en algún momento debería sucederles a mis padres.